Durante unos cuantos minutos, creí que ninguno de nosotros lograría sobrevivir a lo que estaba ocurriendo. Estas fueron las palabras de David Gergen, cercano colaborador del presidente Richard Nixon, relatando uno de los más inquietantes incidentes aéreos en la historia geopolítica moderna. 15 de junio del año 1974. El primer mandatario estadounidense, acompañado por una nutrida comitiva, tripulaba el emblemático Air Force One, por aquel entonces un Boeing BC-137C, listo para ingresar en territorio aéreo sirio durante el cierre de su gira por Medio Oriente. Tras la Guerra de los 6 días en 1967, los lazos entre Estados Unidos y Siria se tensaron a niveles peligrosos para la paz regional y mundial. El presidente Nixon se mostró por demás interesado en viajar a Damasco con el fin de reiniciar personalmente el diálogo entre ambas naciones. Sin embargo, nadie podía prever el dramático episodio que iba a desatarse poco antes de aterrizar en el aeropuerto internacional. Dicho todo esto, ¿qué puso en peligro al Air Force One y a toda su importante tripulación? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos a conocer los detalles de una serie de maniobras evasivas que mantuvo en vilo durante 7 minutos a gran parte de la comitiva presidencial norteamericana. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Durante una conferencia de prensa realizada en 2018 por Donald Trump, recién llegado a Irak, el presidente estadounidense narró los pormenores de su vuelo, algo accidentado. Una serie de desperfectos técnicos hicieron que gran parte del tramo final del viaje se realizara en la más absoluta oscuridad. Fue una de las peores experiencias de mi vida, relató Trump, todavía conmocionado por las difíciles circunstancias que le había tocado atravesar. Haciéndose eco de estas declaraciones, los medios de noticias de Estados Unidos rescataron de sus archivos incidentes destacados de este tipo. La conclusión fue unánime. Entre los que tuvieron conocimiento público, ninguno de dichos incidentes alcanzó la gravedad del protagonizado por las Fuerzas Aéreas Sirias y la comitiva de Nixon en junio de 1974. La visita del presidente Nixon a la República Árabe Siria no estaba planificada dentro de la gira que lo había llevado a varios países de Medio Oriente. Sin embargo, a último momento, se decidió incluir este destino, tras el aval de la firma del acuerdo de separación entre Siria e Israel en mayo de ese mismo año e impulsado por el exitoso recorrido a través de China del año 72, Nixon se mostró favorable a la reanudación de las malogradas relaciones entre ambos países. Pero ¿estaban realmente dadas las condiciones para un encuentro de esa talla tras años de acusaciones y amenazas entre ambas partes? Durante los preparativos para el arribo, el alto mando aéreo sirio había propuesto ubicar un escuadrón de aviones cazas a modo de escolta protocolar. Esto fue inmediatamente desestimado desde Washington y puesto de manifiesto por el secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger. De esta manera, se buscó minimizar todo riesgo de que un piloto sirio decidiera derribar al Air Force One. En tales circunstancias, el avión presidencial sería un blanco demasiado fácil y descubierto por completo. La mañana del 15 de junio, el aeroparque de Damasco tenía todo preparado para recibir al equipo presidencial norteamericano. El escenario estaba listo. El presidente sirio Hafez al-Assad se encontraba en persona en el sector y aguardando el aterrizaje. La serie pactada de reuniones, tanto laterales como bilaterales, proponía una reapertura del diálogo impensada apenas días atrás. Luego de ingresar en espacio aéreo sirio, el coronel Ralph D. Albertazzi, piloto a bordo del BC-137, se dispuso a preparar las maniobras de aterrizaje. El vuelo transcurría sin sobresaltos, hasta que, según las palabras de testigos presenciales, de la nada aparecieron 4 unidades MiG camufladas que en formación de escolta rodearon velozmente al Air Force One en todos sus flancos. Ni Albertazzi, ni su copiloto, ni nadie a bordo estaba listo para las violentas maniobras que siguieron.
El experimentado piloto, avistando que otros 2 cazas se acercaban en dirección opuesta, ordenó de inmediato a su tripulación comunicarse con Damasco y averiguar qué estaba pasando. En tierra, nadie de la comitiva estadounidense supo confirmar de qué se trataba. Ante la falta de respuestas concretas, el coronel Albertazzi tomó la decisión de ejecutar una serie de peligrosas maniobras de escape que pondrían su nombre en la historia de la aviación. Así, puso al Air Force One en una posición casi de caída libre, en picada, para poder salirse del rodeo de las unidades sirias. Los 2 MiG que habían irrumpido a último momento simplemente desaparecieron de la vista del piloto, mientras que los 4 restantes procuraban no abandonar su posición, intentando mantener siempre rodeado al BC-137. Los minutos corrían y las maniobras evasivas prosiguieron entre empinados giros, subidas y picos. Los representantes de la Casa Blanca a bordo cayeron al piso del avión. La tripulación les ordenó aferrarse a las mesas empotradas y asientos distribuidos a lo largo del cuerpo de la aeronave y permanecer en esa posición. Mientras tanto, nadie había visto a Nixon desde el inicio del incidente, y lo único que se sabía de él era que se encontraba en su camarote. Después de 7 minutos de extrema tensión y riesgosas maniobras, llegó a la cabina la respuesta oficial de parte de las autoridades sirias. Los insistentes cazas MiG no eran hostiles. Por el contrario, se trataba del escuadrón escolta rechazado inicialmente por Nixon. Lo que los funcionarios estadounidenses ignoraban, incluyendo aquellos que aguardaban en tierra, era que el alto mando sirio no estaba dispuesto a permitir que una visita de tan alto perfil ingresara a su espacio aéreo y aterrizara en Damasco sin unidades nacionales que la acompañen. Albertazzi finalmente enderezó el avión y solicitó a los pasajeros que se posicionaran para el inicio del aterrizaje. Los 4 MiG seguían allí y acompañaron al Air Force One como señalaban sus protocolos. Una vez en tierra, Kissinger aceptó las disculpas de las autoridades sirias ante semejante falla en la comunicación, aunque se mostró disgustado y sorprendido cuando éstas le comunicaron que quienes pilotaban los escoltas eran pilotos aprendices. Curiosamente, se desconoce si el presidente Nixon emitió algún comentario a sus pilotos con respecto al dramático incidente. Su estadía en Siria prosiguió como estaba programada, aunque sin los buenos resultados que se esperaban para el futuro. No obstante, años después, el mandatario sí admitiría una serie de detalles en el marco de una conversación privada con el periodista corresponsal jefe de la Casa Blanca, Kenneth T. Walsh, del US News and World Report. Según recordaba Nixon, no abandonó el camarote del gigante Air Force One durante los casi 8 minutos de maniobras evasivas de Albertazzi, y en sus propias palabras reconoció que pocas veces se sintió tan asustado como aquel 15 de junio de 1974. En 1972 entraron al servicio de las Fuerzas Aéreas Militares Soviéticas las primeras unidades del Mi-24 Hind, el cual se convirtió en el primer helicóptero de asalto del mundo. En 1975, reconocidos analistas en publicaciones de tecnología militar soviética afirmaban que estos helicópteros podrían ser utilizados no solo para luchar contra objetivos blindados, sino también para destruir aviones enemigos y tropas aerotransportadas, tanto en el aire como en tierra. Hacia 1978, la plataforma ya se había instalado en las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia y Estados Unidos necesitaba responder a una pregunta crucial. Aeronaves como el Hind ¿serían capaces de sostener un enfrentamiento ante los aviones de combate de la OTAN? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos para conocer al J-Catch, el experimento conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que demostró la sorprendente letalidad de la cual es capaz de alcanzar un helicóptero de ataque. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Hacia mitad de la década de 1970 se habían realizado pocos esfuerzos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para explorar las tácticas de los helicópteros de combate. En 1978 quedó claro que los soviéticos estaban aumentando drásticamente su propia fuerza de helicópteros.
La urgencia de esta amenaza creció a medida que Occidente se enteró de las capacidades del Hind. Pero, ¿cuáles eran estas? Se trataba de una mole apodada tanque volador por sus pilotos. Su configuración de cabina le permitía alojar a 3 tripulantes, piloto, oficial de armas y técnico. Era el primer helicóptero en fusionar las capacidades de ataque y transporte de tropas, pudiendo trasladar hasta 8 miembros además de la tripulación. Su planta motriz está equipada con 2 motores turbohélice Isotov TB3-117 de 2.200 caballos de potencia cada uno y le permitía alcanzar una velocidad máxima operativa de 335 km por hora, la misma que el AH-1J Sea Cobra. Un régimen excepcional, teniendo en cuenta que su peso máximo de despegue ascendía a las 12 toneladas, casi un 270% más que su contraparte americana. Esto le permitía, en teoría, un desempeño más que interesante en combate cerrado, con una capacidad de armas claramente superior. La eficacia de la OTAN se había basado en la supremacía aérea casi completa durante un conflicto, por lo que la respuesta obvia al problema de Hind era derribarlos. Bajo este propósito se diseñó el experimento JCATCH, acrónimo en inglés para abreviar Contramedidas Conjuntas para Helicópteros de Ataque, y estuvo organizado en 6 fases. La primera de ellas comenzó en mayo de 1978 en el Centro de Investigación de la NASA situado en Langley. Allí se modificó el modelo matemático de un helicóptero de transporte de carga pesado Sikorsky CH-53 Sea Stallion, utilizando un simulador en tiempo real para determinar y evaluar maniobras evasivas de estos cuando son atacados por aviones de combate. En las pruebas participaron tripulaciones del Ejército, Infantería de Marina, Comando de Transporte Aéreo Militar y Comando Aéreo Táctico. Las pruebas del simulador condujeron a la fase 2, una serie de estudios de campo que nunca antes se había estudiado oficialmente y que propuso tácticas en un enfrentamiento entre 2 grupos bien diferenciados de helicópteros. El grupo 1, denominado Azul, representaba a un escuadrón antiblindaje del ejército e incluía 3 AH-1 Cobras y 2 OH-58 Scouts. Seleccionar unidades para representar al grupo rojo no fue tan fácil. El Hind era un helicóptero grande con alta velocidad y maniobrabilidad relativamente baja, pero fuertemente armado y con una tripulación de 2 hombres. Se decidió que el rol de la aeronave soviética lo llevaría a cabo el 20º Escuadrón de Operaciones Especiales, que estaban equipados con el Bell UH-1N Twin Huey y el CH-3E Sea King. El Hind era, en algunos aspectos, una combinación de estas 2 aeronaves, por lo que se utilizaron en conjunto en un intento de simular a este último. Los oficiales de inteligencia de la CIA cumplieron un importante papel, ya que tenían algún conocimiento del Hind para informar a los pilotos sobre lo poco que se sabía de sus tácticas. Con el fin de proporcionar un sistema de armas razonable, las fuerzas canadienses prestaron varias torretas Minitat de Emerson. El grupo rojo demostró ser tan capaz de un combate aéreo cerrado como los aviones, al menos cuando se enfrentaban a otros helicópteros. Para responder a la pregunta de si ocurría lo mismo en un encuentro contra aviones de combate, se dio inicio a la fase 3. La Fuerza Aérea seleccionó un grupo de aviones compuestos por F-4 Phantom, A-7 Corsair II, A-10 Thunderbolt y F-15 Eagle para participar en el combate. Los F-4 y F-15 representaban a los cazas de primera línea, a los que se les podría ordenar que se ocuparan de helicópteros como parte de sus funciones antiaéreas, mientras que el A-7 y el A-10 cubrían el rol de aviones de ataque terrestre que podrían encontrar helicópteros como parte de sus misiones cerca del frente. Durante el ejercicio de 2 semanas, los helicópteros resultaron devastadores para los aviones. En la mayoría de los casos, los pilotos de combate no tenían idea de que estaban siendo atacados hasta que regresaron a la base para el interrogatorio.
Esto dio lugar a una serie de reclamos y contrademandas, por lo que durante la segunda semana se ordenó a los pilotos de helicópteros que siguieran el procedimiento de la Fuerza Aérea y que gritaran "armas, armas, armas" cuando simularan el disparo. La tasa de muertes a favor de los helicópteros aumentó aún más durante este periodo, con una proporción de, escucha bien, 5-1 a favor de estos. El sorprendente resultado de la fase 3 no fue ignorado y las lecciones aprendidas fueron digeridas y retroalimentadas a las tripulaciones a través de una nueva doctrina de combate. Durante 1979 se llevaron a cabo las 3 etapas restantes. El informe oficial detalló que el F-15 fue capaz de fijar a los helicópteros a unos 64 kilómetros. Sin embargo, no obtuvo una identificación visual hasta aproximadamente los 9 kilómetros. Cuando el caza empleó los AIM-7 Sparrow, logró una tasa de muerte cercana a 3-1. Sin embargo, los F-4 armados con cañones de 20 milímetros fueron menos afortunados, quedando por debajo de los helicópteros en una tasa de 0,7-1 en contra. El A-10 lo hizo un poco mejor con su cañón de 30 milímetros y logró una tasa a su favor de 1,3-1. Para los cazas, la lección principal fue evitar los helicópteros a toda costa, a menos que el enfrentamiento se produjera en largas distancias y utilizando misiles de mira hacia abajo como el AIM-7 y el AIM-9. Sin embargo, los resultados del experimento J-Catch demostraron que cuando los helicópteros de ataque emplearon las tácticas adecuadas, fueron notablemente letales. 29 de junio de 1987, Mar Báltico. 2 pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevan a cabo una misión altamente clasificada a bordo del avión más rápido de todos los tiempos, el Lockheed SR-71. Vuela a una altura cercana a los 25.000 metros mientras recopila imágenes claves de la flota del norte de la Armada Soviética en la península de Kola. Sin embargo, el teniente coronel Tom Beltry y su copiloto, el teniente coronel Dwayne Knoll, son testigos de cómo el motor derecho del Blackbird explota en el momento en que estaban girando hacia el sur. Cayendo a poco más de 12.000 metros en menos de un minuto, ponen rumbo hacia la isla de Gotland. Nivelados a solo 7.500 metros y a una velocidad de apenas 700 km por hora, la tripulación ve, a través de su ventana izquierda, 2 puntos acercándose desde el este. Pero, ¿quiénes estaban a punto de interceptarlos? Ponte cómodo en tu cabina para conocer la increíble historia de los pilotos extranjeros condecorados por los Estados Unidos por interceptar al avión más rápido de su flota en una misión que fue secreto de la Guerra Fría durante más de 30 años. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! En la última década de la Guerra Fría, el Mar Báltico estaba considerado el patio de juegos de la Unión Soviética. En aquel entonces, los SR-71 Blackbirds, con base en las instalaciones de Mildenhall del Reino Unido, volaban misiones semanales sobre Letonia, Estonia, Lituania y Kaliningrado. 20 años atrás, el ambicioso proyecto para desarrollar al avión de reconocimiento había sido digno de una historia de ciencia ficción. Con un diseño asombrosamente futurista, la aeronave de casi 80 toneladas fue una de las primeras capaces de reducir su firma de radar y alcanzar la asombrosa velocidad de Mach 3 a 24.000 metros de altura. Podía inspeccionar más de 258.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre a un régimen de 180 kilómetros cuadrados por segundo. El 28 de julio de 1976 rompió el récord de velocidad máxima absoluta de 3.529,56 kilómetros por hora y el récord estadounidense de altitud absoluta de 25.929 metros. Varios aviones podían subir a esa altura durante subidas, pero no en un vuelo sostenido. Pero lo cierto es que desde mayo de 1985, la Unión Soviética tenía en el aire una respuesta adecuada a esta amenaza.
Mikoyan había trabajado en un prototipo exteriormente similar al MiG-25, pero con una aerodinámica mucho más refinada y grandes diferencias estructurales. El resultado fue un avión único, el MiG-31. Con un motor capaz de generar 152 kilonewtons en postcombustión, le dio al nuevo caza una velocidad máxima superior a 3.000 kilómetros por hora. Estos motores también permitieron que el Foxhound alcanzara velocidades supersónicas en altitudes por debajo de los 1.500 metros y un régimen de ascenso de 288 metros por segundo. Además, estaba armado con el temible Bimpel R-33, un misil con un alcance de casi 400 kilómetros y una velocidad de Mach 3.5. Por eso, no es de extrañarse que cuando Beltry y Knoll vieron dos puntos acercándose desde el este pensaran en problemas, pero pronto se dieron cuenta de que no eran los MiG-31 soviéticos. Para los mayores Roger Moller y Christer Hervari de la Fuerza Aérea Sueca, la jornada transcurría haciendo ejercicios ordinarios en tiempos de paz. A bordo de sus dos JA-37 Viggen cumplían un recorrido de rutina sobre suelo soberano cuando la tensa voz del controlador aéreo le preguntó a Moller si podía hacer una interceptación e identificación de cierto interés. Sin nombrarlo, los pilotos inmediatamente pensaron en el SR-71. Aunque los estadounidenses no lo sabían, su patrón repetitivo y predecible de vuelos a través del Báltico era bien conocido por los suecos, quienes lo apodaron el Baltic Express, utilizándolo en varias oportunidades en ejercicios de entrenamiento. Pero, ¿qué condiciones se habían dado para posibilitar la interceptación? Claramente, la velocidad y altitud que llevaba el Blackbird no le brindaban dos de sus mayores recursos. Un caza como el JA-37 Viggen, con un techo de vuelo no superior a los 18.000 metros y una velocidad máxima de 2.231 km por hora, no hubiese podido hacer frente a las capacidades del SR-71. Pero además, la esperanza de que algún escolta del Reino Unido, los Países Bajos o Alemania Occidental patrullase cerca había llevado al teniente coronel Beltry a exponer la aeronave al control del tráfico aéreo, activando su graznido. Jugada sin duda arriesgada, no solo por la presencia de los interceptores soviéticos, sino porque la complejidad de la Guerra Fría significaba que la neutralidad sueca era una moneda al aire si un combate entre las potencias se producía en espacio aéreo soberano. No obstante, al divisar que el Blackbird volaba con un solo motor, los pilotos suecos decidieron brindarle apoyo ante cualquier posible aeronave de terceros que pudiera amenazarla. Durante estos primeros minutos, las versiones del hecho se vuelven contradictorias. Según Beltry, las cosas se pusieron difíciles. Un MiG-25 Foxbat ruso se acercó a los Viggens con la orden de obligarlos a aterrizar o derribarlos, de acuerdo a una comunicación rastreada por la Agencia de Seguridad Nacional, y que al menos 20 aviones soviéticos fueron lanzados mientras el Blackbird continuaba su ruta más allá de Lituania, Polonia y Alemania Oriental. Sin embargo, ninguno de los pilotos suecos vio aviones de la Unión Soviética. Como fuere, un segundo par de Viggens había sido comisionado para aliviar a los dos primeros que pronto se quedarían sin combustible. Piloteados por el coronel Lars Erik Blad y el teniente Bo Ignell, pudieron visualizar al grupo a unos 70 kilómetros al este de Bornholm en el espacio aéreo internacional, permitiendo la escolta segura del Blackbird hasta los relevos de F-15 en Dinamarca. La interceptación de los Viggens fue, según los registros, la única en la historia operativa del Blackbird. Sin embargo, el capitán Mikhail Miajki, oficial del sistema de armas de la plataforma Foxhound, asegura que el 31 de enero de 1986, a 20.000 metros de altitud, fue capaz de detectar a un SR-71 volando a 4.100 metros por encima, a una distancia de 120 kilómetros de los temibles Bimpel.
si el avión espía hubiera violado el espacio aéreo soviético, el lanzamiento de un misil vivo se habría llevado a cabo, afirmó. Después de la interceptación sueca, los Blackbirds comenzaron a volar sus misiones de reconocimiento desde fuera de las fronteras de la Unión Soviética. Todo lo anterior hizo peligrar al SR-71 en sus misiones. Apenas 3 años después, los líderes de la CIA presionaron para cancelar el programa. El 28 de noviembre de 2018, en Estocolmo, los 4 expilotos de la Fuerza Aérea Sueca recibieron por parte de Estados Unidos las condecoraciones por reconocer la situación de emergencia y decidir apoyar al Blackbird. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Fue real la presencia de aviones soviéticos? ¿En cuál testimonio crees? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.